amados hermanos, Dios me los bendiga en esta hermosa tarde y que tenga usted paz en su corazón y que la administración del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, llegue hasta donde está usted en esta hermosa hora. Hemos estado hablando durante toda esta semana, desde el domingo, hemos estado hablando de la batalla que tienen los hijos de Dios. El domingo hablamos el orden de batalla y a partir del martes comenzamos a hablar del perfil de nuestros enemigos y estuvimos hablando que en Números capítulo 10 verso 9 nos hace una sugerencia, ¿verdad? La palabra del Señor, oh Dios, dice: y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo. Hay una especificidad en este verso, es decir, ahí se está, ¿cómo decirlo? No es ahí, sino ahí el Señor está poniendo el dedo, pues, hacia dónde o en qué dirección debe ir nuestra batalla, que es contra el enemigo. Y ya entonces, más adelante, la palabra del Señor dice en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, lo que tenemos que definir hoy para hablar del tema que nos trae, hermanos, en esta hora, es ¿qué es un enemigo? La Biblia nos dice lo que es un enemigo. La Biblia dice que es alguien que odia, alguien que es odioso, dice, alguien que es activamente hostil. Fíjese bien, activamente hostil. Y también un adversario. Entonces, enemigo, dice un diccionario, que es relativo a estar en conflicto con. Entonces, hemos estado hablando durante esta semana acerca de contra quién es que debemos nosotros pelear, cuáles son nuestros enemigos, y ya vimos 4 niveles: principados, potestades, gobernadores y huestes. Y estos son comandados por nuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, pero necesitamos nosotros definir y ver cuál es el perfil de nuestros enemigos. Cuando hablamos del perfil, estamos hablando de los rasgos, cuáles son las características de nuestros enemigos. Que eso es importante, que cada uno de los que vamos a una batalla sepamos contra quién vamos a pelear, cuáles son sus lados débiles, cuáles son sus lados fuertes. Es como el boxeador, pues, discúlpeme que hable un poquito acerca de ese deporte, ¿verdad? Pero cuando alguien va a pelear contra otra persona, cuando tiene un contrincante, aquella persona estudia a su contrincante, observa cómo pelea, mira cuáles son las características del que contra el que va a pelear. Entonces, pero debemos nosotros definir algunos enemigos, y no algunos, sino todos los enemigos que vienen a pelear en contra nuestra. Entonces, haciendo una pequeña lista de los enemigos, nuestros enemigos serían los enemigos de la cruz, que ya hablamos el martes pasado acerca de este tema. Luego los enemigos de la gracia, que lo hablamos el miércoles. El día de ayer hablamos de los enemigos de la restauración. Hoy vamos a estar hablando acerca de los enemigos de la administración. Y luego tenemos los enemigos de la vid, los enemigos de la fe, los enemigos de la paternidad, los enemigos de la enseñanza,
los enemigos de los ojos, los enemigos de la semilla, los enemigos de toda justicia. Entonces, vamos a estar viendo el día de hoy lo que son los enemigos de la administración. Entonces vamos a hacer una oración en esta tarde y pedirle al Padre en el nombre de Jesús que su Espíritu Santo nos guíe en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, venimos delante de tu presencia, Señor, para suplicar tu guianza, para suplicar tu dirección, para pedirte, Señor, que me des palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que esta noche, Señor, venga de parte tuya, como orara nuestro hermano y apóstol Pablo, Señor, diciendo que venga sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación. En el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias, mi Dios. Mientras hablamos tu palabra, rompe cadenas. Echa fuera aquello que esté estorbando en las vidas. Muchas gracias, mi Señor. Amén. Bien, amados hermanos, iniciamos con este interesante tema, el perfil de los enemigos de la administración. ¿Cuáles son los caracteres? ¿Cuáles son los rasgos de aquellos enemigos que están en contra de la administración? Y vamos a ver, pues, primero, hermanos, haciendo un pequeño, digamos así, una pequeña explicación. Nosotros somos seres integrales. Nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Pero resulta que por causa del pecado nosotros morimos espiritualmente. Entonces muere nuestro espíritu, pero queda viva nuestra alma y nuestro cuerpo. De manera tal que quien lleva la batuta desde que somos pequeños hasta el tiempo en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón es el alma. Y el alma tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, ¿verdad? Con el corazón, tiene que ver pues con todo lo que es la voluntad. Entonces nuestra alma que está de alguna manera infectada por el pecado, nos conduce hacia el pecado, hacia lo malo, hacia la práctica del mal. Entonces, el pecado nos hizo daño en esas tres áreas, ¿verdad? Al espíritu lo mató, al alma la influenció y el cuerpo pues es guiado por el alma que está enferma hasta que recibimos a Cristo y entonces, hermanos, nuestro espíritu es vivificado. Entonces, aquí tenemos un detalle que tenemos que tratar de explicarlo con la ayuda del Señor. Entonces, el espíritu es vivificado. Dice la Biblia que cuando nosotros venimos a Cristo, nacemos de nuevo. Nuestro espíritu nace de nuevo. Hay un nacimiento espiritual en nosotros. El espíritu que estaba muerto viene a recobrar vida por el espíritu vivificante que es Cristo Jesús. Entonces, pero resulta que entonces el espíritu empieza a querer tomar la batuta, la dirección de nuestras vidas, porque como ahora ya hemos sido traídos a una nueva vida, el espíritu mira las cosas de arriba. El espíritu quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero el alma que es la que ha estado en control de todo desde el inicio de nuestra vida en esta tierra, se opone. Y entonces hay una batalla, hermanos, interna entre el espíritu y el alma. Y entonces el cuerpo, como dijo Pablo, a veces yo las cosas que quiero hacer no las hago,
y las que no quiero hacer son las que vengo a hacer, porque hay una batalla interna en todo ser humano. Ahora, en medio de esa batalla entre el espíritu y el alma, digámoslo así, entre el espíritu y la carne, el espíritu, entonces, hermanos, guiado por el Espíritu Santo, trata de corregir el camino que el alma ha tomado torcidamente. El espíritu, influenciado o guiado, motivado, fortalecido por el Espíritu Santo de Dios, lo que hace, hermanos, es ayudar para que el alma corrija el camino que ha tomado equivocadamente. Entonces, en nosotros hay una guerra, hay una batalla interna. El espíritu que ya recibimos a Cristo, nuestro espíritu ha sido vivificado. Tenemos vida Zoe, vida espiritual. Pero el alma se resiste. Los sentimientos, las emociones, los gustos. Ahorita voy a explicar un poquito acerca de eso. El alma ha vivido torcidamente, de manera que hay una batalla entre el espíritu y el alma. Y el alma arrastra a nuestra carne. Entonces, hermano, se tiene que dar una administración del alma, que viene a ser un reentrenamiento, una reeducación del alma, un redireccionar nuestra alma. No sé si me explico con esa palabra redireccionar, pero reentrenar es volverle a enseñar al alma ahora que hay cosas que hace que no son correctas. Por eso el salmista David, ¿verdad? Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahí está hablándole a su alma el salmista David. ¿Desde dónde le está hablando a su alma? Desde su espíritu. Está diciéndose a sí mismo, pues, pero a su alma. Bendice alma mía a Jehová. Está reentrenándola, dándole una dirección correcta. Bendice alma mía a Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque el alma tiende a olvidarse cuando está influenciada por el pecado, se olvida de los beneficios del Señor. Y es entonces cuando, a pesar de ser cristiano y a pesar de querer y amar las cosas de Dios, la persona toma por caminos o senderos torcidos, caminos equivocados. Entonces damos un mal testimonio, la gente nos mira y dice, bueno, no es que es cristiano, pues sí, es cristiano, es hijo de Dios, pero tiene una batalla interna, pero le está permitiendo a su alma que sea la que dirija su vida y no su espíritu. Entonces se tiene que dar una administración del alma. Toda persona que tiene una batalla debe ir con su pastor. Si es mujer, con la esposa del pastor o con una hermana que tenga sabiduría de parte del Señor y que sea madura para que sea ministrado. Y entonces el alma, hermanos, al ser reentrenada, redireccionada, deje las tradiciones, ¿sí? Porque esa es una de las cosas con las que el alma batalla. Hay gente que no puede dejar, por ejemplo, el Halloween, no puede dejar la Navidad, no puede dejar otras tradiciones que traen del mundo y que trajeron del catolicismo. Y se les hace difícil de dejar porque su alma se aferra a ello, aunque el espíritu quiere obedecer a Dios. Entonces tiene que dejar tradiciones, hábitos, costumbres, vicios, adicciones.
Entonces tiene que darse un reentrenamiento del alma. La persona tiene que ser reeducada, tiene que ser discipulada, tiene que ser ministrada. La persona debe reconocer sus errores. Ahora, sin embargo, hay gente que no cree en eso, que cree que con haber recibido a Cristo ya logró todo, que no necesita liberación, que no necesita ministración, que no necesita confesar sus pecados, porque mire, hay gente que como pues viene del catolicismo, dice, no, yo no, confesarle mis pecados solamente a Dios, pero la Biblia dice, confesaos vuestras ofensas unos a los otros. Es necesario pasar administración, pero hay enemigos de la administración. Y uno de los enemigos de la administración en nosotros mismos es nuestra alma. ¿Qué van a decir de nosotros? ¿Qué van a decir de mí? ¿Y yo por qué tengo que pasar a decirle al pastor mi problema? Si ni a mi propia esposa o a mi propio esposo le digo lo que está pasando dentro de mi alma y mi corazón. Y entonces mucha gente prefiere seguir viviendo una vida en desorden, hermanos, que pasar o ir a administración. Entonces, y entonces la gente se comienza a volver enemigo de la administración. Los enemigos de la administración se caracterizan, hermanos, por negar la necesidad de ser liberados de las ataduras del alma. Fíjese lo que le estoy diciendo. Y estamos hablando de gente cristiana, no estamos hablando del mundo. Esos de por sí están atados, hermanos, y su espíritu está muerto. Pero estamos hablando de gente cristiana, que su espíritu ha sido vivificado desde que aceptaron a Cristo en su corazón, pero se niegan o niegan la necesidad de ser liberados de las ataduras que hay en el alma. Y ya dijimos que esas ataduras se presentan en forma de tradiciones, de hábitos, de costumbres, de vicios, de adicciones y de muchas otras cosas más que mantienen atadas a las personas en su alma. De manera que hay doctrinas o enseñanzas que resisten la administración. Por eso hay gente que enseña que ya no necesitan, después de recibir a Cristo, ya no necesitan ser liberados, porque ya son liberados totalmente, pero no leen o no estudian o no investigan bien lo que la Biblia dice en ese contexto. Y ahorita vamos a entrar en esos detalles. Por ejemplo, el Señor dijo, San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le dijo el Señor, hermanos, a los fariseos, a los escribas, gente que era religiosa. Pero si ya ellos eran religiosos. Porque el Señor le dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le responden en el verso 33. Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Entonces, aquí estas personas, hermanos, estos religiosos de la época de Jesucristo, hermanos, ellos no aceptaban que estaban esclavizados por el pecado, que había en sus vidas ciertas adicciones, cierta esclavitud, incluso hasta esclavos eran de la religión. Entonces el Señor les está ofreciendo la libertad, porque necesitamos conocer la verdad, hermanos, y la verdad va siendo revelada en un proceso. Hay cosas que el Señor nos va revelando poco a poco y de pronto esa verdad viene y llega a nuestro espíritu, ¿verdad? Y luego va a nuestro corazón y sube a nuestra mente y decimos, wow, eso yo no lo sabía.
No sabía que el Señor Jesucristo no nació en diciembre, sino que nació entre septiembre y octubre, y conocen la verdad, pero se niegan a aceptar que son esclavos de tradiciones. Porque no solamente hay que conocer la verdad, hay que aceptarla, y esa verdad os hará libres. Pero los fariseos y los escribas se defendieron. Eran enemigos de la administración. Nosotros no necesitamos ser libres. Somos descendientes de Abraham. Somos hijos de la fe. Somos hijos de un hombre que digámoslo así, es el padre de la fe. Y si Él es el padre de la fe, nosotros somos hijos de la fe y nunca hemos sido esclavos de nadie. A estos fariseos y a estos escribas se les olvidaba, hermanos, que Israel había sido esclavo en Egipto. Y decían, nunca hemos sido esclavos de nadie. Se les olvidó que habían sido llevados, hermanos, por los babilonios o por Babilonia. Que los medos persas también tuvieron poder sobre ellos, y que en ese momento que Jesús les estaba hablando, estaban bajo el poder de los romanos. Y aún así negaban, hermanos míos, se negaban a aceptar la necesidad de ser liberados de las ataduras que tenían, no físicas, sino en el alma. Porque mire, hermano, liberando el alma, se libera el cuerpo. El Señor, dice la Biblia, que le llevaron a un hombre que estaba paralítico, que estaba atado físicamente porque no se podía mover sus manos, sus pies, no podía moverse. Y lo llevaron delante del Señor, y el Señor lo primero que liberó fue su alma, porque le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y si el Hijo os libertare, hermanos, seréis verdaderamente libres. Entonces el Señor lo liberó de su alma. Y después que lo liberó de su alma, le dijo, levántate y anda. Y el hombre se levantó y comenzó a caminar, hermanos. Porque primero se tiene que liberar el alma. Hay gente que quiere, hermanos, ser liberados de otras cosas, de tantas cosas, pero no quieren liberar su alma. No quieren ministrarse, no quieren abrir su corazón y decir, yo tengo este problema porque de pequeño me violaron, o porque de pequeño mi padre me llevó, no sé, y me hizo tal cosa, o me dañó de esta manera, me insultaba, me maldijo. Y hay gente que trae guardado, trae una bodega, hermanos, la bodega de su alma repleta de cosas que le han dañado, y necesita abrir la puerta y ministrarse. Pero los fariseos y saduceos o escribas, hermanos, no quisieron ser ministrados. Negaron que tenían mordazas en su alma, que tenían ataduras. Entonces, hermanos, vamos a ver se lo voy a explicar de esta manera. Yo no sé cuántas veces ha escuchado usted hablar acerca de Lázaro, pero dice la Biblia que Lázaro, hermanos, murió y ya llevaba 4 días de muerto. Las hermanas de Lázaro, María y Marta, le dijeron al Señor, Señor, ya hiede, ya apesta, ya no hay solución, ya no hay, Señor. Pero el Señor les dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces el Señor llegó hasta donde estaba la tumba de Lázaro. La tumba, hermanos, eran tipo cuevas. Y había pues, allá adentro estaba Lázaro, el cuerpo de Lázaro. 4 días de muerto. Entonces dice San Juan 11:43, habiendo dicho esto,
gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y dice el verso 44, y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo a sus discípulos, hermano: desátenlo o desatadlo, libérenlo, dicen otras versiones. Háganlo libre y déjenlo ir. Ahora, aquí hay una enseñanza muy importante, hermanos. El que da la vida es Cristo Jesús. Pero Él delegó a los discípulos, a sus ministros, para que desaten a aquellos a los cuales Él les ha devuelto la vida espiritual. Es decir, una persona viene a Cristo, le recibe en su corazón, sus pecados son perdonados. Y aunque nadie vea lo que está sucediendo, en su espíritu o su espíritu vuelve a la vida y tiene un nacimiento nuevo, un nuevo nacimiento que se llama, hermanos, vida Zoe. Recibe la vida de Cristo, la vida espiritual, en su espíritu. Ahora ha pasado de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz de Cristo. Esa persona ha sido perdonado y ha sido lavado con la sangre de Cristo. Pero a partir de ese momento tiene que iniciar un proceso de liberación. Porque léalo conmigo, San Juan 11:44, hermanos. Y el que había muerto, que ahora estaba vivo, salió, pero traía los pies y las manos atados con vendas, y el rostro lo traía envuelto en un sudario. ¿Cómo venía? Ya tenía vida, pero ¿cómo venía? Atado. Estaba atado. ¿Qué necesitaba? Liberación. Necesitaba que lo dejaran libre. Entonces, cuando usted acepta a Cristo en su corazón, ya usted tiene a Cristo en su corazón, pero usted tiene batallas con ciertas cosas que pueden ser enfermedades, pueden ser ataduras, como ya dijimos, tradiciones, pueden ser adicciones, pueden ser vicios, pueden ser pecados que no los ha confesado delante del Señor, y eso le está atando en sus pies para no avanzar en la vida cristiana. Usted se pregunta: ¿por qué yo no avanzo en el camino del Señor? ¿Por qué, si yo quiero servirle al Señor, siento atadura en mis manos? Porque yo, dice el pastor, que podemos ver espiritualmente, pero yo no alcanzo a ver nada. Mis oídos no oigo, porque, hermanos, hay ataduras en los pies, en las manos, los ojos, en los oídos, están cerrados. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, a sus ministros: desátenlo, háganlos libres y déjenlo ir. Entonces, a eso se le llama ministración. Hay gente que dice: no, eso no es cierto, hermano. Pero ya les expliqué hace unos momentos cómo los fariseos no quisieron reconocer que necesitaban liberación para poder ser verdaderamente libres, porque eran enemigos de la administración. Mire, le voy a poner un caso de un hermano que no quería ministrarse. San Juan 13:8 dice: Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. A ver, ¿qué es lavarle los pies? Hermano, es correcto que el lavatorio de pie tiene que ver con la humildad, porque el Señor
siendo maestro y señor, le lavó los pies a los discípulos en un acto de humildad, pero el Señor le dijo a Pedro, lo que ahora hago no lo entenderás, pero lo entenderás después. Entonces, ¿qué es lo que iba a entender Pedro? Que lavarle los pies era una figura de la ministración. Porque en el caminar por esta tierra, hermanos, después de haber aceptado a Cristo, no me diga que no le ha fallado al Señor en ningún momento. Porque si alguien dice, y yo no he pecado, dice la Biblia que el tal es mentiroso. Entonces, todos los días nosotros en el caminar por este mundo podemos estar cometiendo pecados. Entonces Pedro dice, no, jamás me lavará los pies. Y en ese momento se vuelve un enemigo de la administración. Entonces Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Porque los enemigos de la administración no tienen parte con el Señor. Los que se niegan a reconocer sus pecados, a hablar con su pastor y decirle, pastor, yo tengo una lucha, yo tengo una batalla. Tengo problemas conmigo mismo, con mi carácter. Pastor, tengo problemas. La lascivia, la lujuria. Pastor, yo tengo problemas de este tipo. Y hablar con el pastor, ¿verdad? Si usted es mujer, yo le aconsejo que hable con la pastora. Que no un varón vaya con la esposa del pastor a decirle, es que pastora, fíjese que yo he tenido sueños así y acá, y le empieza a platicar sueños que tuvo eróticos, hermano. Eso no es lo correcto, ni una hermana diciéndole al pastor, pastor, fíjese que yo soñé, y la verdad es que tengo una tentación porque con el que soñé fue con usted. Ah, bueno, hermano. Entonces, eso no es correcto. Usted tiene que lavarse los pies o ministrarse, pasar administración, si es varón, con el pastor. Si es mujer, con la esposa del pastor. Entonces, Pedro no quería lavarse los pies. Y el Señor le dijo, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Hermano, si usted no se ministra, si no reconoce sus pecados, si no pasa a lavarse los pies, vendrá el Señor y no va a tener parte en la boda del Cordero. Porque le va a encontrar con los pies sucios, con parte de usted sucio. Y la Biblia dice que hay que buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la idea es que diariamente nosotros nos lavemos los pies, hermanos, orando al Señor, reconociendo nuestros pecados y en algún momento decirle al pastor, necesito hablar con usted, pastor. San Juan 13:9 dice que cuando el Señor le dijo, no vas a tener parte conmigo si no te lavas los pies, Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo me lave los pies, sino también lávame las manos y la cabeza. Fíjese hasta dónde se fue Pedro. Y entonces Jesús le dijo, el que se ha bañado, mire, no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Mira, los que ya aceptaron a Cristo, los que ya recibieron al Señor en su corazón, han sido bañados con la sangre poderosa de Cristo y han sido limpiados. Ya son del Señor. Solo necesitan lavarse los pies. Es decir, solamente necesitan ministrarse. Reconocer aquellas fallas que van teniendo en el camino y que vayan siendo perfeccionados por medio de la administración, por medio de la confesión y, si se requiere, por medio de la liberación del alma. Entonces, mis amados hermanos, aquí encontramos pues que Pedro se estaba volviendo un enemigo de la administración, pero luego recapacitó. Si usted es de los que piensan que ya recibió a Cristo, ya no necesito más lavarme nada, ¿no?
Ya usted fue bañado con la sangre de Cristo, ya usted se bautizó. Y si no se ha bautizado, hermano, por favor, exíjale a su pastor que le bautice. Exíjalo, donde sea, pastor. Yo recuerdo que un joven me dice, pastor, yo me necesito bautizarme. Y entonces le digo, pues vamos a ver, traté de conseguir que me prestaran la alberca y no. Y me dice este muchacho, ¿sabe qué? Pastor, acá mi abuelita, o acá mi abuelito allá tienen ¿cómo se llama esto? Un dragado. Así le llaman acá a las pozas, pues, que se hacen con dragas. Se saca la tierra y se vuelve, pues, como un tipo de poza, de le llaman Hawái acá. Entonces, y me dice ahí, y hermano, ahí llegan a comer las vacas, perdón, a beber. Y obviamente, pues, y ahí me dice, yo aquí me bautizo, y ahí lo bauticé, hermano. Pero cuando alguien tiene el anhelo y el deseo, ¿verdad? No solamente de que de llegar a una iglesia, sino bañarse, lavarse, o bueno, en este caso, bautizarse. Porque primero somos lavados o bañados con la sangre de Cristo y somos limpios. Ahora vamos a dar testimonio por obediencia y bajar a las aguas y ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el que ya fue bautizado no necesita volverse a bautizar. Hay iglesias donde lo bautizan hasta 7, 8, 9, 10 veces, hermano. Cada vez que peca lo van a sumergir en el agua. No. El que ya se bautizó ya no necesita volverse a bautizar. Lo que necesita es lavarse los pies, hablando espiritualmente, simbólicamente. ¿Eso qué significa? Ministración. Significa ministración, ser ministrado, pasar y yo sé, ¿verdad? Que hay personas con las que usted no puede platicarle sus fallas, hermano, porque al rato la van a platicar a todo mundo, pero los pastores debemos ser personas confiables. Los pastores no podemos estar llamando o, perdón, ministrando a alguien y escuchando sus pecados de la gente, ¿verdad? Y luego orar por ellos y al rato tirarlos o escupirlos o vomitarlos, perdón la palabra, desde el púlpito en un mensaje, hermano. ¿Sabe qué hizo el Señor, hermanos? Agarró una toalla y le fue lavando los pies a sus discípulos. Después de lavarle los pies a sus discípulos, tiró el agua sucia. Y después la toalla también la tiró, mi hermano. Porque el Señor no se va a acordar más de tus pecados. De igual manera el ministro, para que sea confiable y se pueda ministrar la iglesia, debe agarrar la toalla y el agua sucia y tirarla, botarla y olvidarse que aquella hermana o aquel hermano cometió un pecado, cometió alguna falla, ya la confesó. Y la Biblia dice que el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia, mas el que los encubre no prosperará, hermano. Entonces, nosotros necesitamos ministrarnos. Los pastores necesitamos ministrarnos. Los pastores tenemos, hermano, mire, perdóneme, pero hay iglesias donde usted no puede, siendo pastor, no le puede platicar sus fallas a su líder, porque al rato lo llaman para ponerle en disciplina y sacarlo de la iglesia. Jesús le limpió los pies a sus discípulos, porque en el diario caminar, hermanos, se adhieren partículas de polvo, de suciedad en nuestros pies. Los pies, hermanos, es con los que andamos. Entonces, lo que está sugiriendo aquí la palabra del Señor como una figura, como algo simbólico, es que en nuestro diario caminar se nos pegan cosas malas y tenemos que lavarnos los pies.
con la palabra, con la confesión, en oración. Así que yo le invito, mi hermano, yo le invito, hermana, a que se ministre. Si usted le pregunta a alguien, ¿será que yo hable con el pastor y le diga, fíjese, que es que yo le he fallado al Señor en eso? Ay, si tampoco somos católicos, eso se hace en la católica. Porque algunos hermanos se volvieron enemigos de todo, absolutamente todo, aunque la Biblia lo enseñe, ¿verdad? Porque como se volvieron anticatólicos, pues, y está bien, pero hay cosas que están en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, pero hay una situación, pues, que debemos tener cuidado porque hay unos que son enemigos de la administración, hermanos, deben tener cuidado porque hay gente que quiere ministrar sin estar bajo un orden, bajo una cobertura. Hechos 19:11 dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pero Pablo, hermanos, Pablo era una persona que estaba sujeta también a los apóstoles de Jerusalén. Porque cuando él recibió tantas revelaciones de parte de Dios, él subió a Jerusalén para ver si no estaba corriendo en vano. Para decirle, mire, Dios me reveló esto y esto y esto. Y entonces los apóstoles de Jerusalén, hermanos, ahora sí que le dieron la palomita, pues. Le dijeron, es correcto, Pablo, estás bien. Sí, la revelación viene de parte del Señor. Entonces, el apóstol Pablo estaba bajo una cobertura. No andaba corriendo en vano, no andaba haciendo cosas en desorden, sino todo dentro de un orden. De tal manera que dice la Biblia que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos. Y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero el apóstol Pablo todo lo hacía en orden. Hay gente que son enemigos de la administración. Quieren andar ministrando, pero no estar bajo una cobertura, bajo una autoridad, y se autodenominan independientes, hermanos. Perdón, hermano, pero estar bajo una autoridad es importante para que la mano de Dios se manifieste de una manera poderosa. Los enemigos de la administración no se sujetan a nadie. Sin embargo, dice la Biblia que un centurión romano necesitaba que el Señor fuera a su casa para ministrar a su hija que estaba enferma. Y cuando llegó ante el Señor le dijo, ahorita voy a tu casa. Lo estoy parafraseando, ¿eh? Y entonces el centurión romano le dice, Señor, tan solo di la palabra. Y creo que era su criado, no era su hija, era su criado. Y entonces le dice, tan solo di la palabra, porque yo también soy hombre bajo autoridad, que si me dicen ven, voy, y si me dicen haz esto, lo hago. Y también tengo gente que está bajo mi autoridad. Yo entiendo lo que es la autoridad, Señor. Tú tienes autoridad sobre la enfermedad y yo soy una persona que está bajo autoridad. Por lo tanto, te pido, Señor, que como estoy bajo autoridad, estoy bajo un orden, ordena que mi criado sane. Y el Señor le admiró la fe de aquel hombre y el entendimiento que tenía acerca de estar sujetos a autoridades. Y su criado fue su criado fue sano en aquel momento. Aleluya. ¿Puede usted decir amén, hermano? O gloria a Dios, si me está entendiendo. Entonces, mire, ¿qué pasa entonces? Que el apóstol Pablo hacía todos estos milagros poderosos. Y dice Hechos 19:13, pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes. Esto me hace ver, hermano, como que estos son antiministros o antiministerios, pero en lo evangelístico.
Hay muchos ministros que andan por ahí ambulantes, hermanos, buscando a ver quién los recibe para hacer milagros y prodigios, ¿verdad? Según ellos, dice también algunos de los judíos exorcistas ambulantes. O sea, como que, si usted me entiende, ¿verdad? Lo que es una persona ambulante, ¿verdad? Hay restaurantes ambulantes, o perdón, hay restaurantes, hay taquerías que tienen un puesto, pero hay otros que son ambulantes, que andan de aquí para allá, ¿verdad? Ofreciendo sus productos. Y estos exorcistas ambulantes andaban ofertando liberación. Andaban andaban ofertando liberación a todo mundo. Perdón, hermano, pero si usted tiene pastor y tiene una batalla espiritual, vaya con él. No ande buscando predicadores ambulantes, exorcistas ambulantes. Oiga, pastor, ¿será que pueda ir a orar por mi casa? Pero hermano, ¿usted tiene pastor? Sí, pastor, tengo mi pastor, pero es que él no cree en eso. Entonces, ¿qué hace ahí? Si no creen en la administración, si son enemigos de la administración en tu iglesia, ¿qué haces ahí? Busca un lugar donde se crea a la palabra del Señor, donde se crea verdaderamente en el evangelio completo. Entonces, sí, porque en el caso, perdón hermano, pero en mi caso, pues hay mucha gente que nos busca, ¿verdad? Pastor, ¿será que pueda venir a orar por un endemoniado acá? Y yo les pregunto, ¿tiene pastor? Sí. Entonces, que vaya con su pastor, que su pastor la ministre. Por eso tiene un pastor. Tal vez el pastor conozca bien la necesidad que tiene. Mire, hermano, aquí a la iglesia ha llegado gente que ha estado atormentada por espíritus. Se ora por ellos, son liberados y nunca más los volvemos a ver. Porque lo único que querían era, ahora sí que esos son enfermos ambulantes, ¿verdad? Buscando a ver dónde los ministran. Entonces, estos exorcistas eran ambulantes, no estaban sujetos a nadie, no estaban en un orden. Y entonces dice que trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Eso es lo que andaban ellos ministrando, ¿verdad? Tratando de echar fuera espíritus malignos. Y dice, y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. O sea que hay gente, hermano, que anda ofreciendo sus servicios según de ministración en diferentes lugares. Pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y dice la Biblia, hermanos, y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces, tenga cuidado con esos que andan ofreciendo milagros y oraciones por las casas, ofreciendo, mire, hay gente que ofrece cobertura. La cobertura no se ofrece. Ustedes, si ustedes sienten su espíritu la necesidad de ser pastoreado en algún lugar, bueno, que el Espíritu de Dios le guíe. Usted está en un lugar donde no creen ni en la luz eléctrica, no creen en el bautismo en el Espíritu Santo, no creen en los dones del Espíritu Santo, no creen hermanos, en la administración del Espíritu Santo. Entonces, la revelación que viene de parte de Dios, entonces, hermanos, no están creyendo en gran parte de la palabra del Señor. Bueno, eso le corresponde al Señor. Ahora, Cantares 1:7. Hermano, dice la Biblia, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, dónde apacientas
¿dónde cesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? ¿Sabe de qué está hablando aquí, hermano? Está hablando de aquellas personas que, que, que ven a otros que tienen reposo, que están siendo bien alimentados. Por eso dice, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde te alimentas? ¿Dónde cesteas al mediodía? ¿Dónde tienes tu siesta? ¿Dónde reposas, pues? Porque yo ando errante, no tengo un rebaño fijo. Yo ando errante, no hay quien me ministre. ¿Por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Entonces, dice Cantares 1:8, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, le está hablando a la iglesia, ve, sigue las huellas del rebaño. Oiga bien, hermano, sigue las huellas del rebaño. Por eso preguntaba, ¿dónde te alimentas? ¿Dónde tomas tu siesta? ¿Dónde tienes reposo? ¿Por qué debo andar yo errante? Y le contesta el Señor, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño, ve dónde van las ovejas, ve dónde se reúnen esas personas que se alimentan de pasto fresco, esos que se alimentan con comida abundante. Y dice, y apacienta tus cabritas. Las cabritas, hermanos, son aquellas áreas en nosotros que todavía no han sido amansadas, vamos a decirlo así, que no han sido ministradas. Apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Ve, alimenta esas áreas que tienes que te dan batalla porque son cabritas. Pero ve a las cabañas de los pastores. Ve y ministrate. Ministra las áreas que todavía son cabritas, que todavía no han sido ministradas y liberadas. Entonces, mis amados hermanos, hoy yo le invito para que usted y yo nos ministremos y le digamos al Señor, Señor, yo necesito ser pastoreado, pastoreada, necesito ser ministrado. Hay áreas, Señor, en mí que son cabritas. Son áreas, Señor, que necesito que me ayudes para redireccionarlas, para reentrenarlas, para que pueda obedecer, Señor, en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, yo presento esta palabra, Señor, y te ruego en el nombre de Jesucristo que bendigas la vida de nuestros hermanos y hermanas. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga sobre ellos revelación. Y yo predico tu palabra, Señor. Yo enseño esta palabra, pero tu Espíritu es el que va a abrir sus ojos, sus oídos, su entendimiento, Señor, su corazón. De manera, Dios mío, que en el nombre de Jesús venga espíritu de sabiduría y de revelación sobre ellos. Y mientras hablo tu palabra, haya liberación, haya sanidad, haya derramamiento de tu Espíritu Santo sobre ellos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, para el día de mañana, sábado, a partir de las 5 de la tarde o 6 de la tarde, estaremos ministrando pues otro tema que tiene que ver con este mismo, ¿verdad? Con esta saga de temas que hemos estado dando que
le hemos puesto a el perfil de nuestros enemigos. Y ya estuvimos hablando de los enemigos de la cruz, hemos estado hablando de los enemigos de la restauración, de los enemigos, hoy hablamos de los enemigos de la administración. Mañana, con la ayuda del Señor, estaremos hablando de otro tema, tal vez sea los enemigos de la vid. Así que le esperamos y comparta este tema, hermanos, con otros que seguramente necesitan de la ayuda del Señor. Dios les bendiga